Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es David Díaz Solves, estoy con Isa Venegas, estoy con Rosario Romero y el día de hoy vamos a hablar de barras de Access. ¿Te interesa el tema? ¿Te late? ¿De qué se tratan las barras? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Y cuáles serían las implicaciones terapéuticas de las barras? Quédate para que lo descubras. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, Rosario? Muy bien, Isa, muchas gracias. Bienvenida aquí a Voces Terapéuticas. Gracias por la invitación. Muchas gracias, David. No, un placer. Bueno, Rosario nos va a platicar acerca de lo que son las barras de Access. Yo, la verdad, tuve que ponerme a leer un poquito porque no tenía idea de lo que era. Había escuchado, pero nunca he tomado una terapia acerca de eso. Y me gustaría mucho que me platicaras o nos platicaras acerca de qué son las barras de Access y cómo llegaste a esto. Bien, mira, las barras de Access es una terapia donde se tocan 32 puntos en la cabeza y corren de un lado a otro porque se tocan al parejo, ¿sí? De tu lado derecho y de tu lado izquierdo. Y se realizó para que tuvieras mayor conciencia y te liberaras de programas, emociones, juicios, sentimientos que no han sido amorosos contigo. Y ese es el principal beneficio que tienes en las barras. Es una herramienta base de Access Consciousness. Es la herramienta base, porque Access Consciousness principalmente se basa en la pregunta, porque dice que la pregunta te expande el campo en tu visión, y la respuesta te reprime. Entonces, Access Consciousness hace una pregunta que tú no la contestas, sino que dejas que el universo, con sus infinitas posibilidades, te dé una respuesta mejor. Uh-huh. Y por ejemplo, ¿cuál sería una idea de una pregunta que sería en Access? Bueno, una pregunta muy sencilla, por ejemplo, si estás estresado, dices, ¿qué estupidez estás usando para el estrés que estás eligiendo en tu vida? Todo lo que sea esto lo quieres destruir y descrear desde su origen, por favor. Y entonces se dice un enunciado aclarador que destruye y descrea esa realidad que tú estás creando. Okay. Y entonces te quedas en permisión para que se cree algo diferente. Ok. Entonces, la idea es, tú avientas la pregunta y ya que aventaste la pregunta, luego avientas una frase. Si va a haber una frase que resuelve la pregunta de alguna manera. Exactamente. Hay un enunciado aclarador que se han ido añadiendo algunos puntos y al parecer hace un año cambió. Uh-huh. O sea, ¿hay un manual o cómo es? Sí, hay un manual donde te explican qué es el enunciado aclarador. Lleva toda una clase o 2 clases el enunciado aclarador para poderlo entender. Y es como la varita mágica que va a destruir y descrear la realidad que tú estás creando y la cual no te gusta. Uh-huh. Uh-huh. Okay. ¿Y los 32 puntos de dónde se agarran? De tu cabeza. No, pero ¿de dónde nace todo este show? Sí, Gary Douglas los canalizó en 1990. Uh-huh. Porque él se hizo una pregunta, o sea, ¿qué puedo hacer, tener, ser, que permita cambiar mi vida y el mundo para algo mejor? Uh-huh. Y se mantuvo en permisión. Entonces, un día, una persona de Nueva York le llamó y le dijo que si podía canalizar para su terapeuta, para su masajista, algunos puntos que le pudieran ayudar a él porque tenía una condición de salud. Uh-huh. Y entonces Gary pues aceptó y canalizó esa información. Y de ahí empezaron a nacer las barras. Uh-huh. Pero son un número de barras, ¿no? Son 32. Son 32 barras. ¿Qué serían los 32 puntos? ¿Qué serían los 32 puntos? Que están relacionados con muchos aspectos de la vida, como por ejemplo sexualidad, calma, gratitud,
tristeza, alegría, dinero, ¿sí? Son 32 puntos. O sea, hay puntos que están dirigidos como al tema del dinero, hay puntos que están dirigidos al tema De la tristeza, del gozo, de la calma, de la paz, Ujú. ¿sí? ¿Y cómo sabes tú eso? O sea, la persona llega con esta pregunta y te dice, me siento triste, quiero que me ayudes, o cómo es, Ajá. no, o sea, Tengo un poquito. depresión. Tengo Sí. depresión. ¿Y cómo sabes tú qué punto, si su depresión no. viene desde la sexualidad, viene desde un Tocas duelo? los 32 puntos. En una sesión tocas los 32, no eliges nada más unos u otros, ¿no? O sea, hay un proceso que te va guiando para tocar los 32 puntos. ¿Tiene que ver con los meridianos? Disculpa. Sí, tiene que ver con los meridianos, sí tiene que ver. Pero digo, todo fue canalizado, todo fue canalizado. Y bueno, o sea, también se hacen preguntas que van a entrar a tu inconsciente, porque cuando estás en la camilla, porque se te da en una camilla, la persona está muy relajada, muy relajada. Entonces, tú no estás así luchando con el inconsciente, porque incluso hay personas que se duermen. Entonces tú puedes introducir la pregunta más fácilmente y no te estás peleando con el paciente de que sí, que si no, que entra la pregunta. Y entonces se pueden tener cambios más fácilmente. ¿Y tú cómo llegaste a las barras? Bueno, Rosario. yo estaba estudiando un curso de milagros con Nadia Lepe y ella me invitó al curso de barras, que era cuando apenas llegaba a Guadalajara en el 2014. Ok. Y llegaste a barras, ¿y qué fue lo que te movió, que se te hizo tan significativo de barras? Mira, cuando tomé las barras en sí, cuando hacíamos las prácticas, terminabas como muy relajada, muy contenta, como liberada, ¿sí? Entonces después me invitaron, antes había el nivel 1 y después fundamentos. Entonces en el nivel 1 empezabas a profundizar en las preguntas. Y después también me llegó el libro de Siendo tú cambiando el mundo, de Dane Here, que es socio de Gary Douglas, el creador. Y ese libro también me abrió la mente porque habría posibilidades. Yo, por ejemplo, en ese tiempo era muy víctima. Entonces, yo decía, es que así es mi vida. Y luego fui educada de que es tu cruz, ¿verdad? Entonces no había posibilidades para mí porque ya era mi cruz, o sea, era mi vida. Y entonces cuando me dicen, ¿qué tal si puedes destruir y descrear esto y creas algo nuevo? Y yo, ¿cómo? ¿Sí? Entonces para mí fue maravilloso porque dice, qué padre ya no estar con esto. O sea, porque yo buscaba un cambio en mi vida, ¿sabes? Pero no sabía por dónde. Entonces ese libro y ese nivel me empezó a ayudar a ver que había otras posibilidades, ¿sí? Y abrirte a esas infinitas posibilidades, ¿sí? Entonces yo empecé a practicar las preguntas. Y hay unas que son muy sencillas y funcionan. Y funcionan. En una ocasión, yo, ya que me había jubilado, quería cambiar mis lentes porque la empresa me daba apoyo. Entonces fui al Seguro Social. Entonces llegó el primer día y me dice, ay, ¿sabe qué? Como usted ya se jubiló, ya tiene otro número de seguridad. Vaya a su empresa y que le den el nuevo número. Ay, vaya a mi empresa. Y luego me dicen, llego, ¿no? Y ya, necesita fotografías. Ok, y voy a las fotografías y ya las regreso. Y luego me dicen, su fecha de nacimiento no coincide con el registro que tenía anteriormente. Tráigame un acta nueva. Voy y saco el acta. Bueno, o sea, fueron como 5 vueltas. Y entonces ya llegué como al 6º día y me dicen, ¿qué cree? No sirve el sistema. Y yo, no puede ser. Entonces yo ya estaba así como que dije, no inventen, ¿verdad? Y me senté y cerré los ojos y me puse a hacer unas preguntas que dice, esto no tiene por qué ser así. ¿Cómo puede mejorar esto? ¿Qué más es posible? Había un montón de gente, pero a mí no me importó porque yo ya estaba enojada. Sí, claro. Entonces de repente oigo que me dicen, ch, ch, y abro los ojos y me dice, usted, señora. Y era la muchacha que me había atendido y me dice, venga. Y entonces me dice, oiga, ¿qué le parece si me deja sus papeles
Yo los doy de alta y cuando estén listos le hablo por teléfono. Una chica del Seguro Social. Sí. Yeah. Sí, y así fue. Entonces, a través de la pregunta, de alguna manera, modificas la realidad, ¿no? Modificas la realidad, Y exactamente. lo puedes hacer tú mismo. Tú mismo. Las preguntas las puedes hacer tú misma, ¿sí? Pero cuando tú ya tienes un paciente, es muy fácil cuando ya está relajado, está acostado, te apoyas con los 32 puntos y haces la pregunta correcta, Ok. ¿sí? ¿La Para ayudarle. pregunta la haces en voz alta o La hago en voz alta para que el paciente la escuche. escuche? Sí. ¿Y la respuesta le va a llegar al paciente o el paciente responde o No, el hay una paciente, interacción entre ustedes? no hay interacción entre nosotros de hablar o dialogar, no. O sea, al principio sí, cuando antes de que se acueste, sí. Le digo qué preguntas se le van a hacer y él se acuesta y dice, sí, sí estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Y O sea, hay como una toma de caso. Ajá, ¿Y cómo es la exactamente. toma de caso tú? Mira, últimamente Ujú. yo he estado manejándome con biodescodificación y con el diccionario. Ujú. Y yo creo mis preguntas, Ujú. porque me di cuenta que funciona mejor. Ujú. Si, por ejemplo, el paciente me dice, es que traigo dolor de cabeza, traigo, por ejemplo, un paciente que me dijo que tengo un estreñimiento tremendo y Ujú. tengo mucho tiempo con estreñimiento, pues agarré el manual Ujú. de bio y me puse a ver cuáles eran las causas y diseñé unas preguntas para eso. Ujú. A ver, como por ejemplo, Por ejemplo, pon tú bien en el diccionario, es algo sucio. ajá, ¿Tú cómo construirías la pregunta? ¿qué energía, espacio y conciencia requieres para liberar la suciedad? Ok, va. Todo lo que esté impidiendo lograrlo, lo destruimos y lo descreamos. Ok, 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 ¿Sí? ok. Pero ya me fui más específico, pues, Ujú. y como que me funcionó mejor. Porque en Access hay muy buenas preguntas, en Ujú. los manuales hay muy buenas preguntas, pero al yo decir, bueno, voy a ir a enfocarme con lo de bio, Ujú. he tenido buenos resultados. O sea, a la siguiente sesión, esta persona me dijo, ¿qué crees? Pude ir al baño. Y yo, oh, qué bien, ¿sí? Pero, o sea, le busco así de varias porque sí tengo un diálogo con el paciente y al parecer tenía un problemita también con su mamá, o sea, como que no aceptaba tanto, Ujú. ¿no? Entonces, o sea, también, ¿qué tomaría para que aceptes el amor de tu mamá tal como te lo da? Ujú. Ujú. ¿Sí? Todo lo que lo impida que tú lo logres, lo destruimos y lo descreamos. Ujú. Y entonces tú nada más haces la pregunta y dejas que el universo, Ujú. en sus infinitas posibilidades, le llegue a ella una respuesta, Ujú. ¿sí? Adecuada para ella. Sí, el paciente debe estar en permisión para poder recibir las respuestas y estar abierto a que pues, va a llegar una respuesta adecuada para ella. Ujú. ¿Sí? Ujú. Debe tener la certeza de que lo que sea que salga es para bien. Ajá, ¿no? porque la pregunta fue estructurada para ello. Claro. Ujú. ¿Sí? ¿Y pasa en ese momento o puede pasar días después que Puede le llegue pasar la días respuesta? después, puede pasar días después o cambia su comportamiento. Hay ¿Sí? cambios de comportamiento, sí, leí. También. Pero es por un cambio de conciencia en el momento que tú estás. Es por un cambio de conciencia. Por ejemplo, a una pacientita que estaba en un proceso de divorcio y estaba muy molesta y como que no quería que la hija se fuera a dormir con el papá o pasar el fin de semana. O sea, ¿cómo? O sea, no lo permitía. Entonces le hice unas preguntas en relación a los juicios y conclusiones que tiene sobre ella misma y sobre la otra persona. Ujú. Entonces me dijo, ¿qué crees? A la otra sesión, ¿verdad? Le tocaba a mi hija ir con su papá y ella estaba como llorando porque no me quería dejar sola, porque pues ella siempre le había metido cositas. Y después me dijo, pero me di cuenta de que no. Entonces ya hablé con ella y le dije, no, hija, tu papá te quiere mucho y vas a estar muy bien y yo voy a estar muy bien. Dice, pude reaccionar, dice, me gustó la forma en que reaccioné. Ujú. ¿Sí? Entonces fue un cambio para ella. Y Ujú. está muy contenta porque dice que ha tenido cambios importantes. Ok.
Sí, pero sí tienes que tener ese diálogo con el paciente y ver qué es lo que está pasando en su vida, qué heridas tiene y conforme a eso vas trabajando, pues. O sea, si haces entonces una toma de caso, Sí. ven la problemática y, por lo que estoy entendiendo, construyen una serie de preguntas que están relacionadas con la problemática del paciente y el desarrollo de las preguntas es como muy hacia la intención de la creación, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que estoy creando que genera esto, ¿no? Más o menos esa es como la lógica de la pregunta, Esa es la ¿no? lógica de la pregunta. Y Así es. como, ¿qué más es posible? Creo que eso es como... ¿Qué más es posible? Es una maravillosa pregunta. Sí, pero dentro de posibilidades, ¿no? Creo que desde Sí. ahí están construyendo Sí. la estructura de las preguntas. Ya que diseñaron las preguntas, tú se las presentas al paciente Sí. y el paciente conscientemente, con los ojos abiertos, sentadito, dice, sí, sí me gustan estas preguntas, o haces ahí alguna chapucilla o nada más con eso. No, sí, le digo, ¿te resuena o no te resuena? También uso otra técnica que no te sé explicar cómo la aprendí, pero veo al paciente a sus ojos y sé si resuena la pregunta con él o no. Está bien. ¿Sí? O sea, hay como algo más límbico también, o sea, Ajá, más sí. De percepción. de rapport, ¿no? De Sí. súper. Sí, sí. Y luego a veces el paciente, no, pues sí, sí me resuena esa pregunta, no, totalmente. O Ok. dice, no, esa no tanto. Y entonces ya, o sea, diseño varias para ver cuál son las que le voy a dar en el momento que ya esté acostado y dándole las barras. Súper. Y entonces ya verifican las preguntas, tú lo invitas a acostarse y ya Sí. que se acostó, Él, lo único que se le pide es que no tenga metales en su cuerpo por... porque bloquea la energía, Ok. que no tenga reloj porque se le puede descomponer, ya me pasó, Ujú. se me descompuso un reloj, y que esté en permisión y que no tenga las piernas cruzadas o brazos cruzados para que pueda fluir la energía. Y el paciente se puede dormir y puede roncar si quiere. O sea, se lo tienes que decir para que no esté así como que, ay, ¿qué tal si me duermo y qué tal si ronco? No, o sea, que se relaje Ujú. y que disfrute la sesión. Porque realmente cuando ya te despiertas, no te quieres parar. O sea, como que dices, ay, qué rico. Como si te hubieran dado un masaje, Ujú. pero no es masaje, pero te sientes muy relajado. Muy relajado. ¿Y cuánto dura la sesión? 1 hora, hora y media, dependiendo del paciente, pero en general 1 hora. Fíjate que he notado que pues hace 10 años que las daba, muchos pacientes tenían que hacer procesos extras para hacer correr las barras. Como Es que correr las barras. como que se prendieran. Como cuando un carro no te arranca bien y estás en primera y que te empujan y que le pasas a las velocidades para que jale. Hay un proceso así. Porque cuando están corriendo las barras, uno siente como una titilación en las manos Ujú. y con la cabeza del paciente. Pero cuando no corren, pues no sientes nada. Entonces tienes que hacer ese proceso. No, ahí sí ya me perdí. Ajá. Ayúdame a entender. Sí. ¿Cómo que se prenden las barras? A ver, las Bueno. barras son 32 puntos. Son 32 puntos que tocamos en tu cabeza del lado derecho y del lado izquierdo. Pero pasan así las barras. Ajá, sí, exactamente. Corren las barras. ¿Y hay 32 así o 16? Es la mitad. Ok. Por eso son 32, ¿sí? Ok. Ajá. O sea, son 16 puntos y 16 puntos. Ajá, Ok. sí. ¿Y solamente están en los parietales o también en Sí, el también occipital acá? aquí abajo Occipital. y Ujú. aquí en medio. Ok. Atrás, sí, pero mucho es como detrás de la oreja. Ok. Así. Entonces es como que no sé, me imagino. Te digo que nunca he ido. Te agarran como así, los agarras así. Sí, pues sí, te digo, O bueno, más o menos. vas tocando 32 puntos y vas tocando otros aquí arriba, otros aquí en la cara. O sea, la energía tendría que estar corriendo aquí. Sí. Y de sí. pronto tú sientes si no te está dando el pulso. Exactamente, yo siento si no me está dando el pulso, entonces ahí tienes que hacer otro proceso. Pero eso se daba mucho hace 10 años y últimamente pacientes de primera vez se está dando. O sea, siento que ha cambiado la energía, ¿sí? Inclusive con las llamas, con los efectos solares que ha habido y muchas cosas, como que se han abierto más algunos campos y entonces ya no he tenido que usar ese proceso. El salto cuántico es un poquito más rápido. Ajá, exactamente. Y eso es lo que he observado últimamente. Y entonces con 1 hora es suficiente, como que están más rápidas las cosas. Así lo noto. Y una persona para romper un proceso, bueno, no romper, para aliviar un proceso
un sistema de creencias, un duelo o algo. ¿Cuántas sesiones tendría? ¿Hay un número determinado de sesiones? Determinado no lo hay, va a depender de cada paciente. Va a depender de cada paciente. Aunque se dice que 10 sesiones de barras te van a llevar a un cambio importante en tu vida. Ok. ¿Durante cuánto tiempo? O sea, ¿qué periodo entre una sesión y otra tiene que haber? Es variable, pero puede ser una vez por semana o cada 15 días. Pero te digo, va a depender mucho del paciente, de cómo se sienta. Pero yo sí, a mí me gustaría, de los que he visto resultados más prontos, es cuando tengo pacientes cada semana. De cada semana, ¿sí? Porque las barras se pueden dar inclusive diario. Ok. Sí, mi maestro que me enseñó barras, él tenía a su papá con cáncer en la vejiga y le dio barras durante un año, diario, y hubo remisión. Pero eso fue hace 14 años, ¿sí? Por eso yo digo, como que se han movido las cosas y los procesos son más rápidos. ¿Y qué proceso tienes tú así que hayas visto en algún paciente rápido? Pues esta chica del estreñimiento que me dijo, ya pude ir. Y esta que de los juicios que tenía con su marido y que permitió que su hija fuera y que fuera contenta y que ella estuviera en paz. Ese fue muy importante. Ella estaba feliz, porque si no lo hubiera logrado. Incluso también tuvo un problema familiar, una discusión con una hermana, y dice, no, yo en otros tiempos, un mes no le hubiera hablado. Dice, pero al siguiente día le hablé. Dice, y me reconcilié. Dice, no lo puedo creer. Estaba asombrada. Wow. ¿Y qué notas tú como ya dentro del universo de las barras, estos mitos, estas fantasías que de pronto se forman sobre esta terapia? Sí hay mitos y fantasías, porque te digo que cuando estudias solamente las barras, sí, las das sin hablar. Y se dice de que liberas muchas emociones, juicios y bueno. No hay pregunta cuando... No hay pregunta. Solo estás... Ajá, cuando mucho te dicen, todo viene a mí con facilidad, gozo y gloria, ¿sí? Pero cuando introduces la pregunta, yo veo que hay cambios más pronto. Y te digo, yo he diseñado mis preguntas conforme a biodescodificación y además he incluido preguntas en cuestiones espirituales, que me ha funcionado muy bien. Por ejemplo, una es ¿qué tomaría para que aprendas tus lecciones de vida con facilidad, gozo y gloria? Sí, porque a veces como que nos estamos sufriendo. Bueno, a mí me gusta que no sea tan metódico, ¿no? A mí me gusta estar casada como con una sola teoría. Entonces me agrada la forma en lo que lo estás haciendo tú, donde le estás metiendo descodificación o esta parte de espiritualidad, incluso pues que es mucho de tu parte de intuición, ¿no? Que es como, ¿qué me está diciendo el paciente? O sea, como que también tienes una apertura, quiero entenderlo así, de ver al paciente un poquito más claro para ver qué reacción tiene ante ciertas preguntas. Exactamente. Y tú puedas entrar y no sea como el manual dice que... Ajá, si la exactamente. Te dice esto. Sí hay cambios en el manual, o sea, cuando usas el manual sí hay cambios, pero, yo aquí tengo mi pero, sí he observado que sí tienes cambios importantes y que te abres muchísimo, pero a veces te pierdes en ese infinito universo, ¿sí? De posibilidades. Y entonces, ¿sí qué más es posible? Y entonces muchos iban principalmente a tener más dinero, ¿sí? O a tener mejores relaciones. ¿Cómo es X? Explícame un poquito más acerca de cómo es tener más dinero. Sí. O sea, ¿cómo amplías tú la conciencia de la persona? O sea, ¿cómo le ayudas más bien? Hay un proceso que son muchas preguntas, como unas 30 preguntas, todas en relación a obtener esos recursos económicos. Que más bien son limitantes, ¿no? De la persona. Sí, son limitantes. Ahí uso otro proceso que no es precisamente barras, es un proceso de cuerpos,
donde vas tocando varios puntos del cuerpo de la persona. Ah, ok, del cuerpo. Okay. Del cuerpo, sí, ese es un proceso de cuerpos. Y parece ser que funciona. Uh-huh. Parece ser que funciona. Pero haces 32 preguntas o más, no sé, sí, pero sí son como 32 preguntas por ahí. Okay. Y que van modificando tus creencias sobre el dinero. Entonces te digo, muchos se fueron a esa parte y tener dinero y más y esto y lo otro. Pero para mí, como que al final de cuentas sigues perdido. O sea, se amplía tu universo, porque sí se amplía, pero sigues dentro de la Matrix. Uh-huh. Y para mí, la espiritualidad te lleva a encontrar nuevamente esa conexión con lo divino. Porque realmente mucho del sufrimiento de la humanidad es porque perdimos esa conexión con lo divino. Uh-huh. Entonces, por eso es que yo meto ese tipo de procesos. Ya. Sí, que creo que al final es esto que vengo como cuestionando desde hace tiempo, que es quién toma la terapia, ¿no? Sí. La toma la personalidad dentro de sus propias necesidades muy de bienestar. Sí. O lo toma algún aspecto más profundo, ¿no? Aspectos que quizás ya no tienen una identidad, por decirlo de alguna manera, sino simplemente son. Y creo que al final es este baile entre las dos partes, ¿no? De la parte de la personalidad, que claro que tiene estas necesidades de bienestar, más estas necesidades de trascendencia, de evolución, de transformación, que están relacionadas con el ser, ¿no? Y creo que es esta danza, estas dos cosas. Me llevo varias reflexiones, Rosario, y quisiera como ir aterrizando puntos. Sí, claro. A ver, pensamientos, conductas y sentimientos están relacionados entre los tres. Entonces, escucho que algo que trabajan ustedes en barras tiene que ver con preguntas que detonan cambio de creencias. Sí. Michael Yapko, que es uno de los grandes de la hipnosis, dice, no hay mayor sugestión que una pregunta. Es decir, cuando se estudia hipnosis, nosotros podemos utilizar sugestiones. Una sugestión es tú puedes ser feliz, ¿no? Es una sugestión permisiva que abre la posibilidad de ser feliz. Ahora, cuando yo escucho la pregunta de ¿qué estoy creando que me impide ser feliz? Es una sugestión mucho más compleja en el sentido de va a haber una búsqueda a nivel consciente o una búsqueda a nivel inconsciente de posibles limitaciones, llámense creencias, llámense falta de habilidades, capacidades, valores, identidades que estén relacionadas, o quizás a niveles mucho más altos, ¿no? De identidad y aspectos transpersonales que pueden estar vinculados con esto que estoy creando que probablemente no me guste. Una creencia, yo me llevo mucho esta reflexión, es cuando alguien quiere comprar un coche rojo, empieza a ver coches rojos. Y creo que cuando nos referimos a crear nuestra realidad, sí hablo de esta parte, y creo que es un poco tramposito esto de creando mi realidad, ¿no? Porque puedo estar, ¿no? Y decreto lo que sea, ¿no? No necesariamente va a suceder así. Creo que tiene que ver como con un cambio de percepción en el cual, de lugar de dejar de fijarme en los coches rojos, empiezo a fijarme en otros coches, ¿no? Y ahí empieza el cambio de lo que estoy creando. Una idea que tiene que ver con la terapia de Nardone y me gusta mucho es, nada que ver, pero para como agarrar el tema, Nardone cuando habla de él lo pone en sistemas perceptivos reactivos, que ahorita no voy a meter, pero el núcleo paranoide. El núcleo paranoide es este núcleo así como muy suspicaz sobre lo que está sucediendo en las cosas, ¿no? Entonces, él dice, una tarea que le podemos hacer a las personas que no nos tratan bien es aprender a ser amables con estas personas, ¿no? Entonces, tú le puedes decir a un paciente, efectivamente, te trata mal esta persona y como te trata mal, la mejor cachetada que le puedes dar con guante blanco es tratarlo bien, ¿no? Porque así, de hecho, le haces ver que por más que intente generar tu malestar, pues en realidad, pues estás tú al ponerte bien,
tirándole, ¿no? El hecho de que la persona te esté generando algún mal, ¿no? O sea, si una persona quiere verme mal y yo reacciono bien, pues sucede que le echo abajo el cuentito, ¿no? A ver, si yo llego al Oxxo y llego con una cara así, toda suspicaz de algo me van a hacer, lógicamente no podemos no comunicar. La persona que va a estar frente a mí va a entender eso, me va a ver a mí y también Sí. me va a levantar la ceja y va a empezar este tipo de situaciones. Sí. Me lleva mucho a la reflexión en el que estabas en el Seguro Social sentada y empezaste a hacer tus barras. No lo sé. A lo mejor se relajó tu rostro, a lo mejor, no sé, la mujer que estaba ahí dijo, oh no, como mi hermana que perdió al esposo y no sé qué tanto, y así se ve toda dolida y atormentada por la vida, se acerca y te pide los papeles y te dice, luego te marco, ¿no? Entonces, me lleva mucho a la reflexión de que al integrar este tipo de procesos que tienen que ver con este tipo de preguntas, cambio mi percepción. Cambias tu percepción. Y al cambiar mi percepción, no es propiamente como este pensamiento mágico de yo estoy controlando mi realidad al 100%. No creo que seamos más grandes que la vida. No lo creo de ninguna manera. Sin embargo, sí estoy cambiando la manera en la cual me estoy vinculando con la vida. Y por lo que entiendo, es eficaz esta terapia en este sentido. Entonces, veo dos elementos importantes hasta aquí. Número uno, a través de una pregunta, potenciar la búsqueda a nivel inconsciente para encontrar otros significados a través de cambio de creencias. Número dos, al buscar nuevas posibilidades, dejo de fijar mi atención en este mundo de probabilidades y empiezo a fijar mi atención en otro lado, en otros aspectos. No sé si voy agarrando bien. Es correcto lo que estás diciendo. Va. Sí, porque la pregunta te empodera. Sí, claro. Y la respuesta te limita. Si dices nada más esto, te limita porque ya nada más elegiste una opción. Que esto, qué bueno que lo sacaste. Me gusta mucho. Gilligan lo presenta. Gilligan es uno de los grandes de la hipnosis moderna, doctorado en ciencias cognitivas en Stanford. Y bueno, he tomado varios cursos con él. Él tuvo la oportunidad de estudiar con Milton Erickson y define esto que me gusta mucho. Mente inconsciente, múltiples posibilidades. Mente consciente, una posibilidad. Entonces, él dice, no puedo vivirme en el universo de la mente inconsciente porque me viviría en múltiples posibilidades. Es decir, me viviría sin acabar de elegir una de las posibilidades. Entonces, él dice, no necesariamente como así tan limitante, ¿no? Pero lo ve como el universo cuántico. ¿Y qué es el universo cuántico? Múltiples posibilidades. Sí. Pero en estas múltiples posibilidades, el problema de las múltiples posibilidades es que no hay elección de las múltiples posibilidades. Entonces él dice, mente inconsciente, múltiples posibilidades. Al final, ¿qué es lo que sí tengo que hacer? Elegir. Exactamente, mantenerte en elección. Okay. Y así te dice Access. Dice, si tú ya destruiste y descreaste esto y no te gustó lo que volviste a crear, pues destrúyelo y descréalo y vuelve a crear algo diferente. Yeah. ¿Sí? Yo veo más valor desde desde David. O sea, yo no tengo nada que evaluar ni nada por el estilo de estas terapias. Me llevo reflexiones, a mí me gusta nutrirme. Veo más valor en la pregunta que en la otra parte. Y te voy a decir por qué. Porque en el rollo de y todo lo que he creado lo destruyo, ya está más compulsivo, está más como de creo que para mí lo valioso es la pregunta, porque la pregunta detona. Exactamente. El otro ya es como ¿ahora qué hago? ¿No? Ya que tengo la pregunta, pero cuando preguntamos, ¿y ahora qué hago? Siempre que escucho esa pregunta, digo, híjoles, ya no hay tanto referente interno, ya no hay tanta búsqueda dentro de, y lo que quiero es bienestar, sí, ya sé esto de que yo estoy creando esta realidad tan espantosa, ¿y ahora qué hago? Bueno, y no, ahora lo descreo y lo desconstruyo y lo quito y bye. Esa es la parte que a mí me causa un poco de confusión a veces en Access.
Y por eso es que ahora con mis pacientes me voy más específicamente a lo que ellos quieren tratar o a su síntoma Ujú, y no abrirme a mm, tantos aspectos, ujú, ¿sí? Y en Access sí, no es de qué hago, sino dice, ¿cómo puede mejorar esto? ujú. ¿Qué más es Mira. posible? Ok. O sea, se la cambias al paciente. O sea, en lugar de ¿qué hago? ¿Qué más es posible? Es Sí, decir, ¿y ahora qué hago? Y le devuelves otra vez una mega sugestión en forma de pregunta, nada más para que vuelva a reiniciar todo el proceso. sí, ¿Y qué más es posible, no? sí. ¿Y qué es lo bueno de esto que no estoy viendo? Ya, súper. Ok, entonces al estar ahí, lo que yo también entiendo es, tienes un acceso a un mundo superior, vamos a llamarle así, donde tú tienes infinitas posibilidades y ahí tomas la elección. O sea, tú Sí, puedes estar ahí y seguir con tu vida normal y no hacer nada. Entonces no hiciste elección, pues. O sea, no exactamente. hiciste un cambio de conciencia. No hubo percepción, no hubo intuición, no hubo aterrizaje, no hubo nada. Pero si la persona lo hace, o sea, todas este tipo de terapias que a mí me gustan, digo, no he tenido la oportunidad de llevar esta, se me hace muy padre cuando tú estás con esta disposición que dices, ¿no? Entonces a mí se me hace que es como dar un brinquito, como dice David, es la pregunta que te hacen y es como que te hace el clic y es que mecánicamente, por decirlo así, cambia tu percepción de la vida, Exactamente. ¿no? Eso es. Sí, Gary Douglas, él decía que lo que quería es que la gente tuviera más conciencia. Y lo que él le llama tener más conciencia es estar en el no juicio. Mm, mm. Difícil, pero, No, no, no. O pero es muy sea, bueno. estar más en Más presencia, en ¿no? Más en presencia. Sí, presencia. es buscar estar más en presencia. Al final yo creo que el cierre de la terapia, como para este tema de elección, es como la pregunta de, bueno, y ahora con esta terapia, ¿a qué te comprometes, no? Como para poderlo ahora sí aterrizar en temas de la vida cotidiana, ¿no? Eso sería muy interesante. O sea, seguiríamos en lo de las terapias que hemos manejado aquí en la escuela con bio, o lo que nos hemos aprendido, pues ahora, ¿a qué te comprometes? Sí, Es muy, claro. muy, muy interesante eso, ¿eh? No lo Porque había eso también considerado. sería como un clic, Ajá, como de, híjole, ya hice este paso y ahora tengo que comprometerme, porque es conmigo mismo el compromiso, a final de cuentas, ¿no? Ah, qué bonito. exactamente. Y ahora, aterrizando la parte de los puntos. Me suena, no lo sé, a puntos de acupuntura. Es decir, Sí. como si estuvieran estimulando puntos de acupuntura. Y curiosamente en acupuntura sí se busca, Rosario, por ejemplo, cuando se hace cuando se hace la toma de pulso, Ujú. se verifica el tono del pulso dentro del cuerpo. Entonces, sí suena lógico desde ese modelo lo que tú comentabas hace rato, de que pones las manos y buscas que te dé el pulso, Que que me dé el te... pulso, sí. Sí, sí, pudiera ser por ahí. Y creo que sí, definitivamente. Por lo que te escucho, son como canales de vesícula biliar que van por acá. Ahorita no me acuerdo si es triple calentador el que pasa por acá. Es decir, son como puntos de acupuntura que se están estimulando de manera simultánea a través de digitopuntura. Nada más que les dieron este valor, ¿no? A estos 32 puntos de amor, paz, perdón y no sé qué Exactamente. tanto. Bueno, yo realmente no conozco bien por dónde pasan los puntos de acupuntura Sí. o los meridianos, lo desconozco. Pero sí, inclusive cuando están los pacientes acostados, hay pacientes que levantan el brazo, levantan la pierna, hay unos que les da mucha comezón, tienen diferentes reacciones en el cuerpo, Ujú, o sea, diciendo que yo estoy tocando la cabeza, ujú, ¿sí? ujú. Entonces, debe de estar algo relacionado. No, y yo creo que sí hay una estimulación del tema inconsciente. A ver, vamos viéndolo ya como fuera de la caja. Te piden que te acuestes en una cama, Ujú. que cierre los ojos. Sí. Sí, cierra los Cierra ojos. los ojos. O es opcional el cerrar los ojos. Es opcional, pero estás Se más sugiere. relajado, se sugiere Por que cierres esta tus parte ojos. permisiva que tú decías. Sí, estar Sí, en dijiste permisión. permisión, Estar en permisión. permisión. Ya. Cierro los ojos. am, y me empiezas a poner las manos. ¿Sí vamos? Sí. Eso es muy sugestivo.
y empiezas como con la pregunta, ¿no? Y le dices la pregunta al paciente. O sea, se oye Exacto. como una sesión de hipnoterapia de alguna manera. Ujú. Sí, nada más como detonando con preguntas y permitiendo, yo supongo que la mente inconsciente vaya encontrando sus propias respuestas. Exactamente. ¿Y la Así de es. cuerpos, cuál es la diferencia? Digo, porque En lo cuerpos mencionaste. tocas varias partes del cuerpo Ok. y vas haciendo preguntas específicas también para ¿Y cuerpos. cómo le dices tú al paciente? O sea, cuando tú estás en la toma de consulta, tú le preguntas, tú le vas a decir al paciente, te voy a tocar la cabeza y tal vez te voy a tocar alguna parte de tu cuerpo No, o cuando no le son dices. barras, no. O sea, cuando va a ser un proceso de cuerpos, sí le especifico, mira, en este proceso de cuerpos voy a tocar varias partes de tu cuerpo y se toca boca arriba y boca abajo, Ok. ¿sí? Y le Pero sí dices, le dices, pero sí. si le dices Pero, ciertas partes, o sea, te voy a tocar ajá, el hombro, te voy a tocar el brazo sí. A derecho, no veces ya no sé. tanto, pero sí te voy a tocar varias partes de tu cuerpo, Ok. ¿sí? Y lo haces con mucho respeto, pues. Ah, no, no, Pero en claro, claro. sí, las barras, pues es diferente. Esos ya son otros procesos más avanzados de Access, Ok. ¿sí? ¿Cuáles? El Cuerpos. proceso Ah, de ok, ok, cuerpos ok. es un proceso avanzado. O sea, hay varias terapias. En barras Ok. es la base. Ujú. Y ya cuerpos es algo más avanzado. Ya. Y en cuerpo trabajas órganos, Sí, alguna sí, sí, se cosa tocan de. varios puntos y se hace un proceso. Por ejemplo, hay uno de B-Sims, que ahorita no recuerdo bien todos los detalles, pero va hablándole a tu cuerpo. Ok. Va hablándole a tu cuerpo. Cuando tienes alguna enfermedad o algo así, vas hablándole al cuerpo con unas preguntas que ya están diseñadas en Access. Y ahí ¿Sí? no usas también descodificación. No lo he intentado, no lo he intentado. O Sería sea, bueno, ¿no? las barras ahorita me han funcionado bien para tener ese cambio de conciencia, de esos puntos fijos que a veces tiene tu paciente y que no ve otras posibilidades. Ujú. Entonces, primero hay que sacarlo de ahí. Ujú. Y entonces ya después incluso puede mejorar muy rápido en cuestiones físicas. Ok. Pero si a lo mejor si no funciona, pues a lo mejor ya tendría que trabajar algo de cuerpos. Ok. Sí. Oye, Rosario, ¿qué casos te llegan más? O sea, ¿qué tipo de pacientes te llegan más? ¿Con qué temas? Principalmente de pareja, de que no tienen trabajo, de depresión o de que no tienen dinero. Pues lo normal, lo normal. Sí. Por lo que vas. Sí, Ok, relaciones, dinero, relaciones, trabajo. sí, exactamente. Lo de este mundo. Está bien, pues es parte del show, ¿no? Y creo que temas de vínculos son importantes. También el hecho de sentirme útil dentro de la sociedad, sentir que estoy aportando, somos mamíferos, ¿no? Entonces, Sí. sentir que hay un otro significativo en mi vida también creo que es importante. Pues temas de vida, Temas ¿no? de vida, Ya, exactamente. está bien, está bien. Pues muy bien. ¿Cómo cierras este proceso y estas reflexiones, Rosario? Yo me voy muy enriquecido, yo me llevo, creo que esta parte de la pregunta, una pregunta que detone posibilidades, una pregunta, me gusta que está orientada hacia lo positivo, una pregunta que busca buscar espacio y amplitud, preguntas que busquen no retracción, ¿no? Sino Sino expansión. expansión. El hecho de todavía este magnetismo animal que hablaba Mesmer, que es muy válido en otros contextos, de estar tocando y así también estar influyendo dentro de la persona, creo que es una terapia que nutre mucho, ¿no? Y que como cualquier otro modelo de terapia, puede tener también sus malas prácticas, ¿no? En el sentido de llevarla a la falta de compromiso, a buscar más como ciclarme
como en alguna frase, como del lugar de buscar resolver de una manera mucho más profunda. Es decir, que me quede solo por la superficie, ¿no? De algo que no me gusta, del lugar de esto que no me gusta, tratar de incorporarlo, entenderlo dentro de mí, pues le digo, te destruyo y etcétera, ¿no? Y creo que ahí perdemos a veces áreas de oportunidad en el sentido, y como lo comentaría, me gusta mucho esta visión de Gilligan, que es muy gestaltista, que es muy humanista, que es muy psicoespiritual, que sería el hecho de esto que no me gusta y que llega a mi vida, pues también que me toque, ¿no? Que me toque en el sentido de que me regale su enseñanza, ¿no? Que también me dé como esto, y por más que le diga poc poc y los 3700 estos, o sea, con todo respeto y amor, Sí. Pues no necesariamente, ¿no? A veces debo de permitirme ser tocado, ¿no? Por esto, y en otros casos, pues puede ser que ya sea algo residual en mi vida y bueno, una frase me va a funcionar. Creo que no hay determinismos, nada más sí llevar esta parte de la terapia como en cualquier terapia, creo que lo fundamental es pensar que la terapia se trata del paciente y no del terapeuta, ¿no? Exactamente. Así es. Y lo que pasa es que al paciente nada más le haces las preguntas específicas sobre el tema que viene a tratar. Uh-huh. Cuando tú ya estudias en Access Consciousness, es ahí donde aprendes que las preguntas y te emocionas y haces y esto y lo otro. Cuando eres facilitador. Uh-huh. Pero cuando eres paciente, pues te van llevando nada más con lo que necesitas en ese momento. Sí, sí. ¿Sí? No, y usar a la mente inconsciente cuando hacemos estas preguntas se me hace extraordinario. O sea, invitarla, ¿no? A cuestionar qué más estamos creando. Creo que se me hacen preguntas poderosas, se me hacen preguntas empoderantes. ¿Cómo qué pregunta te encantaría dejarnos el día de hoy? Bueno, ¿qué energía, espacio y conciencia requieres para aprender tus lecciones de alma con facilidad, gozo y gloria? Todo lo que esté impidiendo lograrlo, lo quieren destruir y descrear desde su origen, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, poquipot, todos los 9 cortos, chicos, pobats y más allá. Ya. ¿Qué es eso de los POATs? Pobats es tus puntos de vista que tienes, mira. Fijos. Mira. Muy bien. Ok. ¿Tú qué onda? No, pues a mí me llama mucho la atención. Yo voy a ir a visitar a Rosario para que me diga, o sea, para estar ahí, pues está muy interesante. Me llamó mucho la atención cuando me puse a leer acerca de lo que eran las barras. Y tenía muchas preguntas, o sea, acerca de si tenía relación con PNL, si tenía relación con algún tipo de meditación, con los meridianos. Me llamó mucho la atención, pues estos puntos, ¿no? Los 32 puntos, y dije, bueno, tierra, fuego, madera, ¿qué onda? ¿Cómo está aquí? ¿No? O sea, se me hizo bastante interesante y lo quiero probar porque se me hace interesante saber elevar tu nivel de conciencia, y me gustó muchísimo esa pregunta que nos hiciste, que no recuerdo exactamente las palabras, pero tocó mi alma. Sí. Eso es lo que estoy experimentando ahora. Que quiero meter más cuestiones espirituales. Y ahorita con el curso de Enneagrama que estamos tomando y que hay unas heridas espirituales, como que me gustaría experimentar con eso. Qué bonito. Está padrísimo. Muy bien. Pues muy bien, Rosario. Pues muchas gracias. Gracias para contactarte, para buscarte, para terapia. Bueno, pues a través de mi celular, que es el 333-493-5001. Súper, ahí ya lo tienen. Y si no, pueden mandarnos un mensajito y con muchísimo gusto les pasamos el contacto de Rosario. Pues muchas gracias, Rosario, por tu espacio, tu tiempo, tu disponibilidad y como siempre nutriendo muchísimo este espacio. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias a ti. Gracias.